Capítulo 6. Duras verdades. El día que tanto temía y a la vez esperaba con ansias se acercaba tan rápido como una simple exhalación. Después de aquella veces que durmió en su misma habitación resultó ser que siguió de largo toda la noche y cuando despertó por fin ya había amanecido. Muy apenada intentó pedirle disculpas, pero él simplemente negó con la cabeza diciéndole que realmente había necesitado tal descanso. Ya había pasado más de una semana de aquel entonces. Ninguno de los dos mencionó aquel beso que aún mantenían a Bridget flotando en una nube, pero ella se dijo algo entristecida que quizás fue el calor del momento. Félix bien pudo haber hecho eso por simple impulso y por enojo, ya no sabía qué nombre ponerle a su comportamiento. Él había sido el mismo, aunque seguía muy atento de ella, lo cual con los nervios a punto de dispararse cada vez tuvo que empezar a usar las dichosas camisas mangas largas para ocultar los moretones y demás heridas superficiales. A veces se soltaba el cabello para tratar de esconder aquellas que estaban su cuello, y las de sus rostros solo usaba un poco de maquillaje que hasta ahora había ocultado muy bien las nuevas heridas. Sí, porque Aumod no se había detenido con aquel Akuma luchador, estaba muy decidido a obtener su poder y Cad no hará un nada que parecía, y su corazón comenzaba a temer de verdad, recordando cruelmente ese sueño que aún la perseguía algunas noches. Tiki y ella estaban envueltas en un problema, ambas cansadas y la mayoría de veces estaban casi sin energías, aunque trataban de apoyarse una de la otra y dándose ánimos, pero Bridget en su interior tenía mucho miedo de lo que le esperaba si seguía combatiendo sola a los Akumas. No había visto en días a sus padres y ni qué decir de Allegra, por el simple hecho de que le daba pánico que por un descuido suyo se dieran cuenta de sus lesiones. Por eso se sintió un poco aliviada cuando el doctor fue a visitar a Félix y con una sonrisa anunció que ya estaba casi totalmente recuperado y podría hacer sus actividades diarias solo reduciendo algunas cosas por si acaso, pero que absolutamente aún no podía hacer nada de fuerza física porque su hígado aún le faltaba un poco más por sanar y algo demasiado extremo podría hacer que se desgarrara. Gabriel Agreste también había estado presente, el importante diseñador había vuelto unos pocos días antes. Y cuando Gabriel y el doctor se retiraron para hablar sobre algunas precauciones que debía tener su hijo, ella y Félix se habían quedado a solas en la amplia habitación. El rubio de pie observándola con tanta intensidad que ella sintió sus rodillas flaquear. Bridget se sentía emocionada porque por fin el rubio pudo salir adelante después de su delicada condición, pero a la vez tenía su corazón encogido ya que llegó el momento en que sus caminos volvían a separarse y esta vez quizás no volviera a cruzarse. Pero ella agradeció haber pasado tiempo con él y ayudarlo en todo lo que estuvo a su alcance. De sentirse feliz por su compañía, de tener la oportunidad de ver otras facetas del rubio, de ese magnífico beso que ambos compartieron y que jamás se volvió a hablar. Sin embargo, quería llorar, por esos sentimientos que nunca se atrevería a confesar, de ese amor tan intenso y ardiente que quemaba en su pecho, pero se obligó a mantenerse fuerte como su alter ego haría en su lugar. Con una sonrisa adornando sus labios agarró el valor suficiente para separar las distancias en una pequeña carrera y prácticamente se lanzó a sus brazos dejando a Félix totalmente sorprendido y muy quieto. Le rodeó la cintura con sus delgados brazos y apoyó su mejilla en su pecho con su corazón acelerado y las mejillas ruborizadas. Me alegra que ya estés bien, murmuró ella haciendo retroceder ese nudo en su garganta. Félix reaccionó lentamente parpadeando confuso observando a la pequeña chica que le mostraba su felicidad con un poco de cariño. Por un momento recordando cuando ella tenía 15 años y él 17. Pero antes de que el rubio pudiera corresponder el abrazo ella se apartó. Con sus expresivos ojos azules brillando de tantas emociones no dichas, su bonito rostro ligeramente ruborizado con aquellas pequeñas pecas que lo tenían cautivado. Bridget sonrió cálidamente, sintiéndose algo apenada por su acción, porque sabía que Félix era reacio a las demostraciones de afecto, pero no pudo contenerse ya que quizás no pudiera volver a abrazarlo de esa manera nunca más. Con un profundo suspiro viendo que la hora había llegado, lo vio a través de sus pestañas con una pequeña sonrisa algo nostálgica.
Creo que es el momento de irme, susurró tomando firmemente su mochila entre sus manos, procurando no echarse a llorar en cualquier momento. Espero que todo salga bien para ti, Félix. Fue un placer cuidarte, dijo retrocediendo un par de pasos hacia la puerta, donde finalmente se dio la vuelta aspirando profundamente para hacer retroceder las lágrimas que se empeñaban en querer salir. Pero no pudo dar un solo paso más cuando sintió que él la tomaba de la muñeca. Ella volteó su rostro sorprendida con el corazón a 1000 por hora. Esos ojos azul grisáceos la observaban con tanta intensidad que podrían chamuscarla, en ellos había un brillo como si quisiera decir tantas cosas, pero algo le retenía a hacerlo. No pudo evitar sonreír para sí misma. A él nunca se le dio bien las palabras de agradecimiento o de cariño, tampoco es que las había estado esperando sinceramente, le bastaba con verlo saludable. Bridget lo vio fruncir levemente los labios como si estuviera debatiéndose consigo mismo. Luego lo vio suspirar con algo de frustración mientras la jalaba un poco para que regresara a sus brazos. Apoyando su barbilla en la coronilla de su cabeza mientras sus brazos la envolvían. Bridget parpadeó confundida con el corazón desbocado, con su nariz y sus manos en su pecho, su fragancia masculina embriagándola lentamente, sintiendo la calidez de su cuerpo masculino haciéndola estremecer un poco, cerrando fuertemente los ojos para no derramar lágrimas con ese nudo volviendo a su garganta presa de las emociones. Quizás él no se dio cuenta, pero se lo estaba haciendo realmente difícil el marcharse para ella. Y, mi padre hará una pequeña celebración por mi cumpleaños, comenzó a decir captando la atención de la chica. Ella maldijo mentalmente sintiéndose algo estúpida por no recordar ni remotamente que el cumpleaños del rubio estuviera tan cerca, pero es que en su mente había estado divagando demasiado últimamente. Y me gustaría que asistiera, susurró él con voz suave mientras posaba su nariz en el cabello de ella y aspirara profundamente mientras cerraba los ojos. Bridget alzó la vista con sus labios ligeramente entreabiertos de la sorpresa, si definitivamente no se había esperado eso. Él se separó un poco del abrazo para tomar delicadamente su mano mientras la observaba directamente a los ojos y muy lentamente depositó un suave beso en sus nudillos. Tengo mucho que agradecerte, dijo con una pequeña sonrisa ladina. Ella juró que estuvo a punto de desfallecer en ese mismo instante, las rodillas se le debilitaron y los colores subieron rápidamente por su rostro hasta las orejas. Pero lo que más la dejó aturdida es que ese gesto le hacía recordar a cierto gato. Ya debía estar imaginándose cosas. Bridget sintió algo pasmada e incapaz de hablar aún con su rostro extremadamente caliente. Preguntándose si era el mismo Félix que más de un mes atrás había estado totalmente receloso de que ella lo cuidara. Él la acompañó a la salida de la gran mansión, aun con pasos lentos y cuidadosos, aún tomando en cuenta que no estaba totalmente al 100% curado, mientras se instalaba un pequeño silencio entre ellos que no era para nada incómodo. Simplemente dejaron en el aire las cosas que no podían decirse, aunque ninguno de los dos sabía que el otro ocultaba ese pequeño secreto. Al llegar, el padre del rubio los esperaba con sus ojos fríos y calculadores, pero con un brillo de agradecimiento. Muchas gracias por su presencia aquí, señorita Dupin Chen, espero verla aquí el próximo sábado, dijo con voz neutral y ofreciéndole amistosamente la mano, lo cual la chica aceptó un tanto nerviosa. Ese sí, aquí estaré, dijo sonriendo aún incrédula por todo lo que le estaba pasando. Sin darse cuenta tenía una nueva oportunidad de volver a ver al joven agreste. Félix observó cómo la chica se despedía nuevamente con un movimiento tímido de su mano y sus ojos volvían a encontrarse. Esos orbes azules ocasionaba que su corazón se paralizase casi por completo, y esa tímida sonrisa en esos dulces labios casi lo hacían cometer una locura en frente de su padre, pero se obligó a tranquilizarse mientras Bridget finalmente se daba la vuelta y se marchaba. Vio su pequeña figura caminar pausadamente hasta las afueras de la mansión agreste. Él frunció los labios por sentirse tan idiota, los sentimientos estaban amenazando con ahogarlo y él simplemente había preferido callar. En un principio quiso decirle muchas cosas, pero ninguna de ellas salió de sus labios y no sabía por qué le costaba tanto expresarse. Pero una parte de él sabía la respuesta. Aún el recuerdo de su lady lo atormentaba, quería a la heroína pero ya no con la misma intensidad que antes.
Hasta había llegado a pensar que la estaba traicionando por tener emociones similares hacia Bridget, por eso mismo se había mantenido un poco alejado de ella durante esa semana, pensando muy seriamente en su situación y tratar de comprender por lo que sentía por la chica de ojos azules. Aunque jamás pensó que los días pasarían volando tan rápido y cuando vino a ver ella ya no vendría más para cuidarlo. Se maldijo internamente por eso, y aquel abrazo que ella le había dedicado con tanta entrega lo dejó desarmado totalmente. Su dulce voz despidiéndose le hizo volver a la realidad y no pudo hacer otra cosa que detenerla, no quería que se marchara y lo dejara nuevamente solo en su mundo tan vacío y monótono, se había acostumbrado a tenerla cerca, y su brillante carácter iluminaba sus días sin saberlo y ahora que lo tenía muy presente no quería que eso se esfumara como todo lo bueno en su vida. Cuando esos ojos se posaron en los suyos claramente sorprendidos las palabras se quedaron atascadas en la garganta, ¿qué se supone que iba a decirle? Muy frustrado consigo mismo lo único que pudo hacer es regresarla a sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar ligeramente de emoción, su calidez y rico aroma lo relajaban en cierto sentido. Por primera vez agradeció la celebración que su padre iba a dar en honor en su cumpleaños, normalmente los años anteriores no le daba demasiada importancia, ya que él era el menos que participaba en ellas. Le desagradaba estar rodeado de gente plástica y con un carácter digno de cualquiera serpiente. Pero esta vez estaba ansioso porque llegara aquel día, sea como sea iba a hablar con ella. No sabía que lo impulsó a besar su mano, pero había valido la pena ya que la chica se puso realmente roja y sin poder decir ni una sola palabra. Su lado Chad le agradaba mucho esa reacción y que él solamente podía causar ese efecto en ella. Suspiró pesadamente cuando regresó a su habitación nuevamente solo. No había intercambiado demasiadas palabras con su padre, tampoco es que le había dado tiempo para hacerlo, simplemente se encerró en su cuarto para organizar su mente y ponerse un poco al día con sus deberes. Black salió dando un gran bostezo. Hasta que por fin te mejoras, murmuró el Kwami sentándose en su escritorio. Me pareció toda una eternidad, dijo Félix observando su anillo en forma de la cara de un gato negro con unos brillantes ojos verdes y una pequeña gema roja en la frente. La criatura lo observó y no pudo evitar reírse un poco. Sabes que aún no puedes transformarte y ayudar a tu lady, ¿verdad? Dijo con una pequeña sonrisa. El rubio lo observó con el ceño y los labios fruncidos en una mueca. ¿De qué demonios estás hablando? Black se encogió ligeramente de hombros. ¿No escuchaste al doctor, chico? No puedes hacer actividades físicas extenuantes y transformarte en Cat Noir cuenta como una de ellas, dijo observando cómo Félix lo quería asesinar con la mirada, pero él ni se inmutó ya demasiado acostumbrado a ella. Félix gruñó claramente enojado. No puede ser posible, dijo para sí mismo apretando los dientes, había pensado que ya podría ir en ayuda de Ladybug. El traje puede hacerte sentir como nuevo, pero cuando te lo quites, comenzó a explicar captando nuevamente la atención de su portador. Digamos que estarás mucho peor a cómo llegaste, dijo señalando la cama, donde el rubio se había visto obligado a estar todo un mes. Bueno, aunque pensándolo así no me importaría que eso pasara, es como unas pequeñas vacaciones, murmuró colocando su patita en su mentón mientras meditaba. Por lo menos uno de los dos saca provecho de esto, murmuró sonriente acariciando un pequeño trozo de queso que tenía al lado. Apretando las manos en puños, el rubio se acercó a la ventana, tratando por todos los medios controlar la ira que comenzaba a sentir. Tendría que esperar un tiempo más para transformarse y eso le desagradaba por completo. Al parecer Ladybug tendría que empañárselas a solas un tiempo más. Había llegado finalmente el día de la celebración de su cumpleaños número 22. No le había quedado de otra que colocarse una vestimenta más apropiada para la ocasión, aunque sus ropas diarias casi siempre fueron elegantes. Consistía en una camisa manga larga en un tono azul grisáceo que combinaban casualmente con sus ojos, un chaleco negro con una corbata azul oscura y unos pantalones de vestir negros. Luego se había forzado a estar con las personas que su padre invitó de su círculo social.
Esas personas que realmente no podría tolerar con sus falsas risas y movimientos altaneros y que no dudaban de mirar a los demás sobre sus hombros, sencillamente eso le repugnaba. Si fuese por él estaría encerrado en su despacho trabajando o leyendo cualquier cosa a estar en ese instante en aquella dichosa fiesta. Lo único que lo mantenía anclado al lugar era a la espera de aquella chica de ojos increíblemente azules. Estaba decidido, hablaría finalmente con ella y aclararían todo. Debía de decirle el gran idiota que fue en el pasado por no haber apreciado su amistad, y por haber permanecido a su lado a pesar que casi siempre la trató secamente o con demasiada frialdad. Él no era quien para opacar su brillo de pureza tan único en ella. En ese instante una pareja se había acercado a felicitarlo con sus flamantes vestimenta, una copa de champán en sus finas manos y esos sonrisas de víboras. Félix, a pesar que se mantenía impecablemente educado, realmente no le estaba prestando atención a la conversación, su mirada estaba fija en la gran puerta doble a la interminable espera. Pero su humor comenzó a decaer peligrosamente y la pareja se marchó algo temerosa cuando su mirada se volvió glacial. Apretó los labios cuando la hora claramente marcaba las 10 de la noche y la chica obviamente no iba a presentarse. Sintió como lentamente un dolor en su pecho se extendía. ¿En qué rayos había estado pensando? ¿Realmente deliberó en confesarse esa noche? Quiso reír con amargura. Claramente Bridget no consideró importante su invitación a pesar que lo hizo él mismo, pero en cierta parte se lo merecía por haberla tratado tan indiferentemente después de aquel beso. Pero igualmente eso no evitaba que una rabia comenzara a dominar sus sentidos. Estaba realmente decepcionado, y mientras transcurría el tiempo más dudas invadieron su cabeza buscando la manera de que no pudiera olvidar a la chica a pesar por sus intentos de pensar en otras cosas, pero siempre regresaban a ella para su total irritación. ¿Acaso ella se le había olvidado? ¿Le estaba dando una merecida lección? Fuese lo que fuese lo estaba desquiciando, sentía su orgullo ofendido. Nunca debió de invitarla, sencillamente sus sentimientos debieron siempre estar con su lady, pero no, la pequeña Bridget tenía que llegar con su encantadora sonrisa y amable actitud para poner su mundo de cabeza. Maldita sea su suerte. ¿Me puedes decir qué es lo que te sucede, Félix? La voz seria de su padre interrumpió sus pensamientos. Gabriel se había acercado con su porte impecable con una mano en su espalda y en la otra sostenía una copa de vino. No me pasa nada, musitó él apartando la mirada. Gabriel enarcó una ceja. Estás espantando a los invitados, murmuró tomando un sorbo de su bebida. Félix estuvo muy tentado de decirle que le importaba una mierda. Pero se obligó a bajarle 2 grados a su enojo, él claramente no cedía tan rápidamente a la ira. Es por esa chica de ojos azules, ¿verdad? Continuó el diseñador sin observar a su hijo, sus ojos estaban puestos en las personas que hablaban animadamente entre sí disfrutando de la velada con la buena música y comida. Félix inmediatamente se tensó con sus palabras. ¿Qué dices? Preguntó en un siseo observando el perfil impasible de su padre, preguntándose si había oído mal. Esta él se había dado cuenta de su pésimo humor. Gabriel bufó suavemente antes de mirarlo a través de sus lentes. Estás que echas espuma por la boca, Félix, tú normalmente no eres así, y como la señorita Dupin-Chen no se presentó, no es difícil de imaginar que esa es la razón de tu estado, comentó tranquilo, muy seguro de sus palabras. Un tic nervioso se presentó en la mandíbula de Félix, era como si su padre hubiera metido el dedo en la llaga a propósito, y sin decir nada más se retiró del salón a grandes zancadas y con una mirada demasiado peligrosa y letal. El gran diseñador no pudo más que observar a su hijo con una ligera sonrisa tirando de la comisura de sus labios y con sus ojos azul oscuro brillar en sabiduría. Félix azotó la puerta de su habitación cuando entró prácticamente hecho una furia silenciosa. Casi inmediatamente su teléfono sonó, había recibido un mensaje de voz de la chica, pero lo que hizo fue apretar el aparato y lanzarlo contra la cama, quizás con demasiada fuerza, no queriendo oír sus tontas excusas. A los pocos segundos Black salió observando a su portador con una ceja arqueada mientras el rubio caminaba de un lado a otro con sus manos en la espalda, con sus ojos casi llameando y sus labios finamente apretados en una línea. ¿Y a ti qué mosco te picó?
Preguntó el Kwami claramente confundido de ver al chico en ese estado. Ahora no es el momento, gruñó Félix sin mirarlo. El Kwami suspiró exasperado sin comprenderlo y simplemente fue a sentarse en la espaciosa cama con un trozo nuevo de su querido queso. El rubio detuvo sus pasos mientras apretaba nuevamente los puños y su vista estaba fija en el suelo. Lo estaba consumiendo vivo las ganas de saber qué era lo que estaba haciendo la chica tan importante como para haber faltado. Posó sus ojos primero en su teléfono que había sido abandonado en la cama, hizo una ligera mueca con los labios antes de observar la ventana de su habitación antes de ir a ella y abrirla de par en par, donde la brisa fresca de la noche desordenó un poco sus cabellos. Respirando profundo miró sobre su hombro a su Kwami y con todo su cuerpo en tensión abrió los labios preparado para lo que vendría a continuación. Transfiérame. El Kwami tenía su queso a medio camino de su boca cuando se quedó estático. ¡Qué diablo! No le dio tiempo a decir nada mientras chillaba por su amado camembert que no pudo disfrutar ya que fue succionado por el anillo. Ya transformado como Cat Noir saltó de la ventana hacia el tejado de una casa que se encontraba un poco más adelante. Y cuando aterrizó con suavidad se quedó inmóvil por un segundo mientras cerraba los ojos y una semisonrisa adornaba sus labios, sintiendo como sus energías eran renovadas y su espíritu era libre de nuevo, casi había olvidado lo que era estar dentro de ese traje de cuero negro. Abrió sus felinos ojos y su sonrisa murió, su expresión cambió a una más seria y mortal, su cola se movía ansiosa de un lado a otro. Echó un vistazo por última vez hacia la mansión agreste donde se daría la fiesta sin su anfitrión, pero poco le importaba. Alzó la nariz hacia el cielo y respiró hondo, preparándose antes de comenzar su carrera y saltar de techo en techo ágilmente, con un claro objetivo en mente. ¿Segura que no puedo ayudar en algo más? La chica alzó la mirada y observó a la Kwami con su corazón completamente enternecido, porque a pesar que ella también estaba en su límite insistía en cuidar de ella. No te preocupes, Tiki, estoy bien, ve a descansar. Bridget sonrió ligeramente hacia su pequeña amiga, la Kwami suspiró suavemente resignada antes de asentir e irse flotando lentamente hacia su escondite. Cuando la criatura hubo desaparecido ella no pudo evitar hacer una mueca con los labios mientras se acurrucaba más en la cama bajo las sábanas. Su cuerpo tembló ligeramente mientras contenía un gemido. Trató de respirar con normalidad pero le era sumamente difícil. Llevó su mano ligeramente temblorosa a su teléfono que descansaba a su lado, y observó con ojos cansados y tristes que no había ningún aviso de mensajes o llamadas. Cerró los ojos mientras dejaba el aparato en su lugar, sentía como las lágrimas quemaban en sus ojos y el nudo en su garganta se hacía casi insoportable. Le estaba doliendo más el corazón que el resto de su cuerpo. Se sentía terrible, realmente quiso asistir a la celebración del rubio, hasta había hecho planes y tenía un bonito vestido que ponerse, aunque sencillo era lo suficientemente elegante como para ese tipo de fiesta tan adineradas, algo que ella misma había diseñado con mucha ilusión de poder estrenarlo algún día. Pero todos sus planes fueron cayéndose a pedazos junto con su salud, las heridas en todo su cuerpo eran casi imposibles de ocultar a un ojo experto, y hace 2 días había tenido un terrible confrontamiento con un nuevo Akuma y casi finalizando la lucha se había lastimado seriamente su tobillo, no era una fractura pero le dolía terriblemente con solo moverlo un poco. Sin embargo, se dijo que no importaba, que igualmente podía ir un segundo como Ladybug, destransformarse, desearle un feliz cumpleaños junto con el regalo que le había preparado a Félix, y volver a irse antes de poner en evidencia su estado, y corriendo con la suerte de que su vestido era de mangas largas. Hasta que el día anterior Aumod le tenía una grata sorpresa, cuando creía que él no podía ponerse más insistente apareció otro Akuma con apenas un día de separación del último por segunda vez. Ella y Tiki sabían que él la estaba presionando hasta el límite, y que 2 Akumas tan seguidos sería una bonita forma de terminar de desgastarla aún más para arrebatarle su Miraculous. Y vaya que estuvo a punto de conseguirlo. La lucha se dio bajo una fuerte lluvia que le dificultaba un poco sus movimientos, y por culpa de su tobillo tardó mucho más en purificarlo. De verdad creyó que estuvo a punto de perder a Tiki ese día.
pero a duras penas salió victoriosa, únicamente agradecida que por esa acción tan precipitada de Aumot haría que él mismo tendría que descansar sus poderes un par de días antes de que volviera a atacar. Él se confió esta vez, pero sabía que no cometería tal error dos veces. Y por culpa de aquella lluvia había acabado con las pocas defensas que le quedaban, resfriándose. Ya no sabía si podía resistir a la próxima pelea. ¿Qué debía hacer? Con ojos anegados de lágrimas no derramadas pensó en sus padres, que ya tenía más de una semana que no los veía. Les había montado pretextos tras pretextos para no visitarlos, al igual que a su mejor amiga. Aunque esta última amenazó con ir a su apartamento, pero Bridget logró convencerla a última instancia de que hiciera no tal cosa y ver cómo realmente se encontraba. Pero el que más le dolía era Félix. Seguramente la estaba odiando en ese momento por haber tenido la osadía de faltar cuando él mismo la invitó. Le había enviado un mensaje de voz explicándole vagamente del por qué no podía asistir, pero al no obtener respuesta solo quería decir que él la estaba evitando por completo. Lo peor de todo es que no sabía si podría volverlo a ver a él y a sus seres queridos antes de que una tragedia le pasara realmente. Estaba aterrada por eso, pero simplemente no dejaría a París desprotegida, lucharía hasta su último aliento por aquellos que juró defender. Solo le hubiese gustado que las cosas fueran un poco diferentes. Se atormentaba esas noches por el hecho que debió confesarle sus sentimientos a Félix cuando tuvo la oportunidad. No importara que él no le correspondiera, solamente quería sacar de su pecho todo lo que sentía febrilmente por él antes de que algo malo le pasara a ella. Con un lento suspiro intentó girar su cuerpo para dejar de observar la pared, pero tuvo que cerrar los ojos con fuerza cuando cada célula de su ser protestó de dolor. Un gemido escapó de sus labios finalmente antes de poder completar con su cometido con mucho esfuerzo. Elevó sus piernas para volver a colocarse en posición fetal, pero cuando abrió los ojos para observar la luz de la luna entrar por la ventana, su respiración quedó atascada en su garganta. Allí, con la luz de la luna a sus espaldas, se encontraba una sombra que se erguía en una buena altura con unos brillantes ojos. Al principio se quedó petrificada, analizando rápidamente a gran velocidad a ver qué podía hacer contra aquel intruso. Se incorporó un poco sobre su codo pensando nerviosamente sus posibilidades. Pero de repente, parpadeando, recordó súbitamente que ella vivía en un piso 10, y casi inmediatamente se percató como algo se movía alrededor del intruso. Era una cola larga que se meneaba lentamente de un lado a otro. Ahora, con una corazonada vibrando en su pecho, llevó sus ojos hacia lo alto de su cabeza, donde dos protuberancias en forma de orejas gatunas ocasionó que su corazón diera un vuelco en su pecho y su labio inferior temblara ligeramente ante las emociones que la golpeaban tan fuertemente. Como pudo y con gran esfuerzo se obligó a tomar asiento en la orilla de la cama, apartando la sábana, olvidando por completo su condición. «Chat», dijo con un hilo de voz. Ahora podía ver mejor aquellos ojos felinos que parecían brillar en la oscuridad, al igual de su melena rubia resplandeciendo por la luz de la luna a sus espaldas. Pero él simplemente no le respondió, solo se quedó allí de pie observándola con sus orbes azul y gris bien abiertos como si estuviese sorprendido. Bridget, sintiéndose invadida por muchas emociones y queriendo saber si él era real o tan solo era una más de sus sueños o pesadillas, se levantó lentamente con su corazón desbocado, ignorando la protesta de su cuerpo. Ella alzó su mano temblorosamente hacia él, pero el héroe estaba un poco más alejado de ella, así que se vio obligada a dar un par de pasos, pero apenas apoyó un poco los dedos de su pie derecho en el frío suelo y mandó una corriente dolorosa por su tobillo lastimado. Se mordió el labio inferior para no gemir, respiró profundamente para seguir adelante. Solo 3 pasos más y estuvo enfrente de él. Chad permanecía estático, solo su cola y el leve movimiento de sus orejas le permitían saber que él estaba atento, pero estaba muy inmerso en sus pensamientos. Carnor había entrado a la habitación de la chica guiado por su olfato y por el ligero recuerdo de haber llevado a Bridget una vez hace años cuando estuvo involucrada en el ataque de un Akuma. No le fue demasiado difícil llegar a su pequeña ventana con ayuda de sus fuertes garras que lo ayudaron a escalar el edificio. Sus pensamientos estaban revueltos, sin saber si sentía más ansiedad o enojo. Pero una cosa sí era cierta: tenía que ver qué estaba haciendo ella.
Sin embargo, nada lo tenía preparado cuando a su sensible olfato le golpeó su dulce aroma. Todo su pequeño cuarto olía a ella y eso hizo estremecer su cuerpo, pero agitando un poco la cabeza se obligó a concentrarse y sus ágiles ojos observaron en la oscuridad como un bulto estaba enrollado totalmente en la cama de espaldas a él. Solo pudo ver su cabello azulado algo despeinado y desparramo por la almohada. Al principio había apretado los dientes casi lastimándose con sus colmillos, pensando que la joven se había quedado dormida porque simplemente no le dio la gana de ir. Sus pensamientos se volvieron muy amargos al igual que la sensación en su pecho hasta que la chica se movió en la cama hasta quedar de cara a él, y esos ojos del cielo se abrieron de sorpresa notando su presencia. Estuvo a punto de marcharse con un gruñido sin decirle absolutamente nada, pero su suave voz lo detuvo en el momento en que lo reconoció. Su expresivo rostro pareció iluminarse y sus ojos brillar, eso lo impresionó de sobremanera. Bridget había apartado las sábanas, y él aspiró bruscamente cuando observó su cuerpo con una pijama de shorts cortos y una camisa de tirantes de color azul claro, pero lo que lo dejó frío fueron los múltiples moretones, vendas, y pequeños parches por casi todo su cuerpo. Habían arañazos con tonos rojizos, y los moretones se veían realmente oscuros en contraste con su pálida piel. Ella se levantó decidida a llegar a él, pero Chart estaba estático en su lugar, sin dejar de evaluar completamente su estado. La vio hacer una ligera mueca de dolor cuando dio un par de pasos hacia él. Todo lo que había creído anteriormente antes de llegar comenzó a caer rápidamente junto con su corazón. Lo que lo volvió a la realidad era el suave toque de sus dedos en su brazo. «Chat», dijo ella con voz algo debilitada pero impregnada de emociones. Bridget murmuró con los ojos fijos en su rostro demasiado ruborizado y con pequeñas gotas de sudor en su frente. Sus ojos azules se veían demasiado cansados. Ella pareció sonreír cuando escuchó su nombre, presa de una felicidad que él no comprendía. «Oh Chat, ¿estás bien?», volvió a decir. Está apoyando sus pequeñas manos en ambos brazos, evaluándolo con la mirada antes de que sus hombros bajaran un poco. Claramente aliviada. «Estuve tan preocupada por ti, pensé que te había perdido». Se mordió el labio inferior cuando volvió a formarse ese nudo en su garganta que al parecer esa noche se negaba a desaparecer. Una de sus orejas se movió al escuchar sus palabras. «¿Preocupada por mí?», preguntó él ladeando casi impresentablemente su cabeza mientras estrechaba sus ojos. Bridget entreabrió los labios al descubrir que casi metía la pata. Claro, él no sabía que ella era Ladybug, por lo tanto la interacción con él como civil había sido casi nula. «Y yo oí en las noticias que habías desaparecido», balbuceó un poco poniéndose un poco nerviosa. Él pareció estrechar un poco más la mirada, claramente no demasiado convencido de sus palabras. Pero las dudas parecieron disiparse porque él aún seguía evaluando su estado con sus labios ligeramente fruncidos. «¿Tú qué haces aquí, Chat?», preguntó ella con voz suave soltándolo lentamente. Sus orejas se irguieron ante el significado de esa pregunta. Claramente no había analizado bien la situación cuando fue a visitarla, estaba preso de la ira y con el orgullo herido. Él bajó la mirada tomándose su tiempo para responder sin saber qué pensar exactamente sobre la condición de la chica tan lamentable. Estaba preocupado y confundido, no sabía qué hacer exactamente. Una parte de él quería estrecharla entre sus brazos y preguntarle qué sucedió, otra quería llevársela a par a su habitación y jamás dejarla ir. «Un conocido me pidió que verificara tu estado», dijo volviendo a mirar ahora sus azules ojos confusos. Ella ladeó la cabeza, aunque fue mala idea porque se mareó un poco, pero la sensación rápidamente se fue cuando cerró los ojos para meditar un poco mientras respiraba pausadamente para tratar de alejar el malestar. ¿Un conocido? ¿Quién podría ser? Sus padres y su amiga quedaron tachados casi inmediatamente como posibles candidatos, y la otra única persona que había hablado más seguido en ese mes era. Abrió los ojos desmesuradamente cuando un nombre acudió a su mente. «Félix», susurró mirándolo atónita. Chart apretó los labios para fingir indiferencia mientras asentía, comprendiendo poco a poco que el estado de Bridget era demasiado preocupante, pero la siguiente reacción de ella lo tomó desprevenido. «Chart», musitó ella tomándolo de las muñecas mientras sus orbes azules parecían opacos por la tristeza. «Te tienes que hacerme un favor», dijo apretando ligeramente el agarre.
Tienes que ir de nuevo a la mansión agreste y decirle a Félix que yo. Su labio comenzó a temblar mientras sus ojos se inundaban de lágrimas que ya nada podía hacer para que retrocedieran. Que yo lo siento tanto, dijo bajando la mirada hasta su pecho. De verdad quería ir, pero enferme, murmuró sin darse cuenta como él se tensaba. Él acaba de recuperarse de algo muy serio y yo no podía simplemente ir y que él corriera el riesgo de que enfermara por mi culpa. Y con sus defensas bajas sonrió con nostalgia mientras sentía ya las lágrimas descender por su mejilla. No podía dejar que nada de eso le pasara, dijo ahora subiendo su mirada nuevamente a sus ojos gatunos. Él parecía estar reteniendo aire en sus pulmones, observando detenidamente el recorrido de sus lágrimas, su triste sonrisa en su rostro ruborizado y su expresión cansada junto con pequeñas ojeras bajo de sus ojos. Un pinchazo llegó a atravesar su corazón, siendo tan idiota por creer cualquier cosa negativa. ¿Cómo pudo pensar eso de ella? ¿Acaso nunca entendería que Bridget siempre colocaba a los demás antes que a ella? Antes de poder decirle nada, sintiéndose como un imbécil, ella volvió a pasar sus ojos por él antes de que una exclamación salieran de sus labios. Ted, tú también estuviste herido, comenzó a decir soltando lentamente el agarre de sus muñecas. No, no debes estar aquí, Chad, tienes que irte. Comenzó a retroceder con el corazón en la garganta mientras se cubría la boca con las manos, pero un movimiento en falso y su tobillo pagó las consecuencias, haciéndola jadear un poco mientras la debilidad de su cuerpo volvía con fuerza junto con un poderoso mareo. Soltando una maldición, Chad consiguió sostener a la muchacha entre sus brazos cuando ella pareció desvanecerse por un momento. La sostuvo muy cerca de su pecho, sintiendo como el cuerpo de Bridget se sentía demasiado caliente al tacto a pesar que él tenía el traje de por medio. Apretó los dientes enojado consigo mismo. Observó hacia abajo y descubrió como ella tenía los ojos semicerrados, como algo aletargados con su respiración un poco forzosa. Pasó suavemente su brazo por debajo de su rodilla para poder alzarla, temeroso de poder lastimar más su maltrecho cuerpo. Su vista se posó inmediatamente en su pie derecho, su tobillo estaba firmemente vendado. La depositó delicadamente en la cama. Ella tembló ligeramente, notando que su pálido cuerpo adquiría un tono más rojizo, producto que la fiebre estaba un poco alta. Vete, Chad, murmuró ella en un tono algo débil. Él pareció gruñir ligeramente mientras se sentaba en la cama al lado de ella antes de arroparla nuevamente. Serás tonta. Bridget alzó lentamente la mirada sintiendo que de un momento a otro caería rendida. Debes ir a decirle a Félix, por favor, susurró con un estremecimiento de su cuerpo. Tú eres más importante en este momento, afirmó deseando hacer algo más por ella. ¿Por qué nadie está cuidando de ti? Preguntó haciendo una mueca con los labios, pero aleó un poco la cabeza cuando sus felinos ojos notaron algo peculiar. Llevó cuidadosamente sus garras a su oreja izquierda, apartando un poco un mechón de su cabello. Vio con impotencia como en el lóbulo donde se encontraba su arete estaba una fea herida al lado de este, como si algo quiso desgarrarle la piel. ¿Qué rayos? Musitó sorprendido y con una ira lentamente recorrerle el cuerpo. ¿Qué mierdas le había sucedido a ella? ¿Alguien se había atrevido a golpearla antes o después de caer enferma? ¿Había tenido un accidente? Ella pareció notar lo que él veía tan fijamente y se apartó delicadamente de su toque, tragando un poco nerviosa, ocultando su herida con su cabello. Ese horrible corte era prueba de que casi pierde a Tiki el día anterior. ¿Y ahora qué podría decirle a él? Que no podía permitir, que nadie podía cuidar de ella porque cómo iba a explicarse después los raros sucesos que la rodeaban, de que su habitación se encontraba desolada y ella haber desaparecido para enfrentarse a un nuevo Akuma cuando segundos antes estaba tranquilamente en su cama. Bridget, ¿qué te pasó exactamente? Dijo con voz peligrosamente seria, observando nuevamente sus ojos tratando de controlarse de ir y golpear a alguien. La chica negó suavemente con una ligera sonrisa. Me caí por las escaleras del metro, murmuró mientras aspiraba el suave olor masculino de Chad. No pudo evitar girarse a él. Siempre torpe, ¿no? Dijo con una ligera risa que le sonó tan falsa que solo esperaba que él no lo notara así. El rubio llevó sus dedos con garras hasta su mejilla caliente y rozar su piel con una lenta caricia. Ella pareció suspirar antes de continuar. No sabía por qué el héroe la tratara con tanto cariño, pero en su trágico mundo de los últimos días era bien recibido ese pequeño gesto. No quería preocupar a mis padres, están demasiado ocupados con la panadería.
Comentó sintiendo como su malestar era ligeramente aliviado por su toque delicado. ¿Y por qué no fuiste a que atendieran tus heridas? Dijo con sincera preocupación, pero también con un poco de enojo aún. Ella no había cumplido su promesa que le había hecho hace unas pocas semanas. Bridget alzó nuevamente la mirada algo afligida. No se iban a tragar ese cuento de que me caí, Chad, lo más seguro es que iban a querer investigarlo y hay preguntas que sinceramente no puedo y no quiero responder, dijo simplemente antes de volver a cerrar sus ojos. Chad bufó mientras gruñía levemente con su pobre explicación. La joven claramente le estaba ocultando algo, pero en su estado no quería presionarla. Así que se acostó a su lado sorprendiéndola. Sus orbes azules lo observaron con algo de inquietud e incredulidad. Chad, ¿qué haces? Cuidarte, tú siempre ayudando a otros, es hora que alguien cuide de ti, Princess, murmuró él haciéndose un poco de espacio en la pequeña cama, cuando estuvo relativamente cómodo aunque era algo difícil porque era demasiado alto. Con un leve suspiro por estar por fin cerca de ella, aspiró su dulce aroma mientras impulsivamente rozaba sus labios en su cabello ligeramente alborotado. Ella sintió como sus ojos se volvían a inundar de lágrimas, ahogada por tanta ternura, por ese gesto que tanto significaba para ella y por el pequeño apodo que no escuchaba desde hacía bastante tiempo. Había extrañado muchísimo a su compañero. Con una pequeña sonrisa se acurrucó en su pecho mientras sentía como su brazo pasaba por su cintura y la estrechaba ligeramente contra él con cuidado de no lastimarla demasiado, como si fuese un pequeño tesoro. Eres un gato tonto, logró murmurar sintiendo como la fiebre cedía un poco. Él sonrió ladinamente entre los dos. Creo saber quién es la más tonta aquí, dijo notando como la chica poco a poco quedaba dormida. En ese momento poco le importaba saber qué pensaría al respecto su padre y los invitados al haber desaparecido de su fiesta. Lo único que quería en ese momento era proteger a Bridget con cada fibra de su ser. Ella siempre daba y cuidaba de los demás sin pedir nada a cambio. No sabía si eso era lo que más le gustaba o le molestaba de ella. En ese instante ella se veía tan frágil, vulnerable, pero aún con su corazón intacto, siempre pensando en su bienestar antes de la de sí misma. ¿Cómo no se había dado cuenta antes que siempre tuvo a su lado un precioso tesoro de ojos del color del mismo cielo? Con un suspiro suave se retiró un poco para observar su rostro. Tenía un leve raspón en su frente, rozó con sus labios aquella pequeña herida, notando que sus mejillas aún seguían sonrosadas pero ya no tan intensamente como antes, un claro indicio que su fiebre había bajado un poco, lo suficiente para dejarla dormir por un rato. A él le faltaba muy poco para tomarla en brazos y llevarla con un doctor, pero respetaba los deseos de ella por ahora, aunque si su estado empeoraba no dudaría en llevarla así sea sobre su hombro. Pero por ahora disfrutaría estar con ella de esa manera. No se había dado cuenta hasta qué punto la había extraño hasta ese preciso instante. Y él no había estado de broma. Por 3 días consecutivos él fue sin falta de visitarla y a cuidar de ella. Bridget se había sorprendido de encontrar al gato en su habitación al día siguiente muy temprano en la mañana. Había creído que fue tan solo un sueño. Pero él solo le había sonreído gatunamente mostrando esos colmillos que la dejaron por un momento con el corazón paralizado y ligeramente ruborizada. Por lo menos su gatito no había perdido su personalidad coqueta. Hasta le había llevado un ligero desayuno en una pequeña bolsa de papel. No tenía demasiado apetito, pero él prácticamente la obligó a comerse la mitad bajo su estricta mirada felina con su cola moviéndose de un lado a otro como si estuviera observando a su presa que pensaba comer si no le hacía caso. Félix había aprendido que Bridget era una paciente terrible cuando la fiebre no la dejaba derrumbada en la cama. Ella quería hacer todo por sí misma a pesar que su tobillo lastimado se lo impedía. Una de esas noches se la consiguió en la cocina sentada en el suelo con su espalda recargada en la pared, respirando con dificultad bañada en sudor, mientras sus mejillas estaban completamente ruborizadas y sus ojos anegados de lágrimas. En ese momento no supo si reprenderla terriblemente o acunarla entre sus brazos hasta que la fiebre pasara, así que optó por lo segundo. Ella apenas fue consciente de que él la regresó a su habitación, se había acurrucado en su pecho temblando terriblemente, y Chad había acariciado su cabello con suavidad hasta que su terrible malestar pasara.
Cuando la chica se le bajó un poco la temperatura, él la fulminó con la mirada, amenazando con llevársela y mantenerla amarrada para que no se volviera a levantar innecesariamente. Bridget estaba realmente apenada con un ligero puchero en sus labios, no quería que él se tomara las molestias de cuidarla cuando él mismo había recién salido de una recuperación lenta y delicada. Ella había aprovechado los momentos en que Chad no estaba para curar las heridas del resto de su cuerpo, no podía permitir que él las viera todas, ya que podría sospechar aún más. Por suerte, cuando él aparecía ya ella había terminado con su tarea. Él había calmado sus dudas diciéndole que el muchacho agreste comprendía sus motivos y que no estaba enojado con ella, eso casi hizo que Bridget se desmayara del alivio. Ambos habían empezado a disfrutar sin darse cuenta de su compañía mutua, a veces Chad se le aparecía con una hermosa rosa y una perfecta sonrisa que la hacía recordar sus días como compañeros de lucha. Hubo momentos en que simplemente se quedaba acostados en la cama, Chad con su cabeza recargada en su regazo mientras ella permanecía sentada acariciando su hermosa melena dorada y sus orejas irresistiblemente adorables, hasta pudo jurar que el gato comenzó a ronronear por sus mimos, lo cual cuando él se percataba lo que estaba haciendo, se ruborizaba y se apartaba avergonzado sin mirarla a los ojos mientras le daba la espalda, y Bridget simplemente reía abiertamente encantada, aunque ella no sabía que secretamente el rubio sonreía para sus adentros al escuchar su magnífica y refrescante risa sincera. Félix había mantenido milagrosamente las actividades de la empresa al mismo tiempo que cuidaba a la chica. Por suerte su padre no estaba en la mayoría de tiempo en la mansión para ver las horas en que su hijo desaparecía, y tampoco le recriminó nada por el día de su cumpleaños, solo le había dedicado una mirada impasible con un ligero brillo de diversión en sus ojos azul oscuro. Algo que Félix no pudo terminar de creerse, algo pensaba ese hombre y no estaba seguro de si quería enterarse. No había tenido mayores percances en su herida, ya casi se sentía como nuevo. Y nuevamente se había intentado comunicar con Ladybug, pero esta estaba inactiva todo el tiempo en que llamaba. Se dio cuenta que ella no estaba haciendo las patrullas. ¿Será que le había ocurrido algo? Esa idea estaba muy presente en sus pensamientos día y noche, y cuando estaba con Bridget no podría evitar ver el parentesco entre las dos. Pero simplemente la chica no podía ser la heroína, eso sería un giro cruel del destino. Pero al tercer día, cuando estuvo a punto de salir para la casa de la chica, una Akuma apareció. Siendo ya Cat Noir, no dudó en ir a la zona donde el nuevo villano estaría haciendo sus destrozos. Él estaba levemente con los nervios crispados bajo la coraza de indiferencia. Hacía más de un mes que no luchaba y temía estar un poco oxidado, aunque ganas de pelear no les faltaban. A la vez que después de tanto tiempo vería nuevamente su Lady y no sabía cómo sus sentimientos pudieran reaccionar después de todo lo que pasó. Cuando llegó al lugar observó como el acumatizado era un chico mucho menor que él, podría rondar fácilmente los 15 años. El chiquillo implementaba unos frisbee como armas, al principio pensó que era un chiste y que eso no podría perjudicar a nadie realmente más que un simple golpe, hasta se había reído abiertamente de eso, pero se vio obligado a tragarse sus palabras cuando uno de estos se estrelló contra un poste y explotó con un fuerte estruendo junto con una pequeña llamarada azul. Tragando hondo, él observó a la Kuma nuevamente, que lo miraba con una sonrisa peligrosa tras una máscara de un color amarillo con líneas verdes alrededor de sus ojos. Este enseguida le lanzó un nuevo frisbee que los materializaba de unos cartuchos ubicados a cada lado de su cinturón, como si fueran hologramas pero volviéndose muy sólidos, pero Chad lo esquivó saltando y dando un giro hacia atrás. Volteó hacia atrás esperando otra explosión, pero el frisbee simplemente al estrellarse en la pared sacó unas filosas cuchillas que cortaron el concreto con gran facilidad. Sintió su cuerpo erizarse al ver el filo de aquella arma, un sudor frío le pasó por la frente. No más armas filosas, por favor, murmuró por lo bajo con una mueca al recordar su último enfrentamiento con una Akuma. El chiquillo rió por lo alto, obviamente complacido por el efecto de temor que le causaba al héroe. Chad lo observó estrechando la mirada mientras movía sus dedos, preparando sus garras para lo que sea. Oh chico, pobre de ti, hace mucho tiempo quería desquitarme con alguien y tú eres el pobre tonto desafortunado, murmuró con una sonrisa ladina.
Ven y enfréntame, gato callejero, se burló el Akuma haciendo aparecer dos frisbee más, preparándose para lanzarlos. El rubio con gusto se lanzó hacia el villano, esquivando con agilidad sus ataques antes de saltar por encima del Akuma, que tenía el brazo levantado listo para lanzarle otro de sus frisbee de cuchillas, pero Chat, aún en el aire arriba de él, lo sujetó firmemente de la muñeca y cuando sus pies tocaron el suelo cogió impulso para jalar al chico hacia adelante por encima de él y lanzarlo lejos. Oh sí, había extrañado lo que las peleas le hacían sentir. Era un choque de poder inmenso, se sentía ágil y fuerte. Aunque con todo y eso debía delimitar sus movimientos un poco, no quería darse la desagradable sorpresa que cuando se quitara la transformación algo malo le había pasado a su muy reciente lesión. No quería yacer en una cama más de lo necesario en toda su vida. Con ese pensamiento observó cómo el akumatizado volvió a levantarse del suelo con una mirada de pura rabia. Apretó los labios al preguntarse dónde se encontraba Ladybug. Ya de pie, el chico akumatizado comenzó a lanzar frenéticamente los frisbee uno tras de otro, materializándolos sin parar. Mierda, ¿quién le manda a enojarlo? Los empezó a esquivar, esperando que al chiquillo se cansara o se le agotara la reserva, pero lo último claramente no iba a pasar, era como si tuviera un cargamento infinito. Lo que pudo percatarse es que de su lado izquierdo eran los frisbee que explotaban y los del lado derecho los que tenían las peligrosas cuchillas, un dato que no le servía demasiado de utilidad porque igualmente lo estaba bombardeando con ambos y no le dejaba hacer prácticamente nada. Y era él que se estaba comenzando a cansar, su cuerpo aún estaba algo debilitado y debía acostumbrarse nuevamente a la labor de héroe. Uno de los frisbee con sus filosas cuchillas ya desplegadas venían directo hacia él, maldijo por lo bajo cuando a duras penas había esquivado el último. Pero el disco no llegó ni a medio metro de su cuerpo cuando algo rojo impactó el objeto mandándolo a volar a la dirección contraria. Jadeó de sorpresa al identificar el yo-yo, hasta el Akuma había dejado de atacarlo observando a la heroína de París llegar. Ladybug permanecía en lo alto de un poste de luz observando la pelea con sus atentos ojos azules, evaluando la situación mientras su yo-yo volvía a sus manos. Chat observó atentamente a la chica de traje rojo con motas, por un momento creyó que sus sentimientos saltarían al verla, pero se sorprendió cuando no fue así, si se alegraba, sin embargo, sus emociones no eran las mismas que febrilmente había tomado su corazón durante tantos años. La quería, pero ya no con la misma intensidad. Al parecer su corazón le había echado correa a otra persona. Pero igualmente le aliviaba el hecho de que ella se había presentado, por momentos pensó que a la chica le había pasado algo realmente grave, aunque observó curioso como al ella bajarse se tambaleó un poco hasta poder estabilizarse por completo. La expresión de su rostro no era la misma de fuerte carisma y gran optimismo con su bella sonrisa, ahora sus labios estaban ligeramente fruncidos en una mueca, sus ojos estaban algo dilatados y sus mejillas algo sonrojadas, su respiración estaba un poco acelerada, como si le hubiese costado mucho llegar al lugar. Cuando iba a preguntarle algo, su oreja izquierda se movió ligeramente al percibir un ligero silbido en el aire, por instinto inclinó su cabeza hacia atrás antes de sentir como algo pasó volando a gran velocidad enfrente de su rostro, moviendo algunos mechones de su cabello. Con un gruñido de molestia giró hacia el villano, al parecer el Akuma no se iba a esperar tranquilamente que analizara toda la situación, el chico estaba preparándose para atacarlos a ambos. No te descuides de nuevo, Kitty, no quiero que te vuelvas a perder, comentó Ladybug, que se había acercado a él mientras estaba distraído con el Akuma. Ella sonreía, pero parecía tensa. El buzo para aliviar el ambiente, oh milady, no sabes cuánto te extrañé. Y antes de poder decir más comenzaron nuevamente la lucha. Chat en un momento dado se dio cuenta que su compañera no se movía demasiado de su sitio a menos que fuera completamente necesario, cada vez que ella tenía que quitarse saltando de su lugar por un nuevo ataque la expresión de su rostro cambiaba radicalmente a una de sufrimiento, pero tuvo que dejar de concentrarse en ella ya que por un descuido suyo podrían volverlo a herir de gravedad y obviamente eso era lo que menos querían tras apenas volver a integrarse al grupo. Ladybug utilizaba su yo-yo con agilidad, sin necesidad de verse forzada a dar golpes cuerpo a cuerpo, ya que Cat Noir se encargaba de eso.
Hasta que finalmente después de un rato lograron quitarle el objeto donde residía el Akuma en el chico. El rubio tomó el cinturón y se lo lanzó a su compañera, que lo atajó en el aire para después romperlo, liberar así la mariposa y poder purificarla. Miraculous Ladybug. Las miles de mariquitas comenzaron a hacer su preciosa magia, rodeándolo y curando las leves heridas que se había hecho en el transcurso de la batalla. Pero observó curiosamente cómo no tocaron a Ladybug, y eso que ella había conseguido un corte en su mejilla producto de una de las cuchillas de un frisbee. La vio suspirar pesadamente mientras capturaba su yo-yo. Ella alzó la mirada hacia él, sus ojos azules se movieron un tanto ansiosos. Me alegra que estás bien, Chuck. Pero yo debo irme, dijo con una sonrisa forzada, dándose la vuelta para comenzar a girar su ar. Pero él no la quería dejar así como así, quería preguntarle tantas cosas. Sabía que ella ya había utilizado su Lucky Charm, lo cual su transformación no duraría demasiado, en cambio él no había tenido la necesidad de utilizar su Cataclysm. Espérame, Lady, dijo avanzando hacia ella para detenerla. Algo pasa con tu magia, ¿no es así? Preguntó notando cómo la chica se quedaba de repente estática, vio cómo sus hombros se tensaron, él la tomó suavemente del brazo para girarla y que por fin lo encarara, pero sorprendentemente ella se apartó de su toque. La heroína lo enfrentó sin mirarlo directamente a los ojos. Yo no puedo contarte ahora, Chad, dijo aún más nerviosa, limpiándose con el dorso de su mano la herida sangrante de su mejilla. Ladybug, ¿estás herida? No es algo que se pueda tomar a la ligera, musitó él un poco molesto y preocupado por su actitud, acercándose nuevamente un paso. Ella negó con la cabeza, aún más nerviosa y con algo de angustia, retrocedió pero dio un leve quejido cuando apoyó por completo su pie derecho en el suelo, perdió un poco el equilibrio pero Chad logró sujetarla firmemente del brazo. Él observó inquieto su estado, la ayudó a estabilizarse nuevamente mientras ella hacía una leve mueca mientras mordía su labio inferior. Iba a decir algo cuando notó un detalle que llamó su atención, algo que lo dejó totalmente helado. En el lóbulo izquierdo donde estaba su arete, se encontraba un grueso corte que estaba en proceso de sanar. Casi inmediatamente posó sus ojos en cómo ella mantenía solo su pie izquierdo firmemente el suelo mientras que el otro apenas si rozaba el piso. Ladybug, intentando que el dolor no la distrajera, notó cómo el gato se había quedado misteriosamente en silencio. Cuando ella alzó su mirada, descubrió con pánico cómo él había descubriendo la herida que tanto tuvo miedo de que él notara. De repente él la soltó como si lo estuviese quemando, aún con sus ojos gatunos abiertos de par en par. Ella apretó los labios mientras sentía como su mundo se desmoronaba a su alrededor. Con su corazón desbocado y con pánico quemándole las venas, volvió a girar su yo-yo y salió huyendo del lugar sin decirle nada al felino. Félix quedó de pie observando cómo la heroína se marchaba por entre los edificios. Su mente procesando rápidamente todos los acontecimientos desde que salió herido, incluso retrocediendo hace algunos años atrás. Bajó la mirada hasta que su rubio flequillo ocultara sus ojos mientras oprimía las manos en puños, importándole poco que las garras se clavaran dolorosamente en sus palmas. Apretó los dientes recordando la dura pelea de su compañera contra aquel Akuma luchador. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpido y ciego? Todas las señales siempre estuvieron allí en sus narices prácticamente todo el maldito tiempo. La herida de la heroína en su oreja, su pie lastimado, su claro estado de cansancio y sufrimiento, aquellos ojos del cielo junto con su cabellera azulada. El alma se le cayó a los pies, y una sensación helada le empezaba a recorrer las venas ante la verdad que acababa de descubrir. Bridget era Ladybug. Continuará.